En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: He venido a prender fuego a la tierra, y cuánto deseo que ya esté ardiendo, con un bautismo que tengo que ser bautizado, y qué angustia sufro hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido a traer paz a la tierra? No, sino división. Desde ahora estarán divididos, 5 en una casa, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera, y la nuera contra la suegra. San Pedro, en un pasaje, en una de las cartas, no recuerdo exactamente, él dice: nuestro Señor Jesucristo pasó haciendo el bien. Y vemos, de hecho, viendo el Evangelio, recordando hechos, vimos que continuamente nuestro Señor Jesucristo hace el bien. Aquella mujer que iba llorando, viuda de Naín, cuando su hijo se le murió, y nuestro Jesucristo, que estaba por ahí de camino, se lo encontró con ese cortejo fúnebre y lo resucitó. La familia se fue en paz con su hijo resucitado. ¡Qué alegría! Los 10 leprosos que vinieron pidiendo misericordia a Jesús, nuestro Jesucristo curó a los 10. Aquel paralítico que bajaron por la camilla así del techo, que habían abierto el techo: vete, tus pecados están perdonados, vete en paz. Y se fue con la camilla llevándose. Nuestro Jesucristo fue por todos sitios haciendo el bien, llevando la paz a los corazones. Y hoy vemos un evangelio que puede llamar a más de uno la atención. Y ahora nuestro Jesucristo dice que no ha venido a traer la paz a la tierra. No ha venido a traer paz a la tierra, sino división. San Mateo incluso va más allá y dice: no ha venido a traer la paz, sino la espada. Entonces, todo esto hay que entenderlo bien. Entonces es lo que vamos a hacer en esta homilía, a explicar bien estas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Comenzamos porque nuestro Jesucristo dice: he venido a prender fuego a la tierra. ¿Qué fuego es este? En el Antiguo Testamento el fuego era símbolo muchas veces de castigo. Entonces Moisés, Elías, cuando se rebelaron contra ellos, cayó fuego del cielo contra los que se habían rebelado. Habían recibido su castigo por medio del fuego. En el Apocalipsis también se habla del fuego. Nosotros cuando escuchamos el fuego también tememos el fuego del infierno. Pero aquí nos habla de otro fuego. Es un fuego que es el fuego del ardor, el fuego para practicar las virtudes, el fuego de la santidad, el fuego del amor, el fuego de la caridad, que es fundamental para la santidad. Y ese es el fuego que nuestro Señor Jesucristo quiere traer a los corazones, a nuestros corazones en el día de hoy. No es un fuego cualquiera. ¿Por qué? Porque Él ve que nosotros muchas veces estamos tibios. Deberíamos arder de entusiasmo y no tenemos ese entusiasmo. Si nosotros vemos los hechos heroicos de los santos, vemos que han tenido ese ardor, ese fuego que nuestro Señor Jesucristo vino trayendo a la tierra. Ellos se aprovecharon de ese fuego. Una Santa Juana de Arco. Santa Juana de Arco, una doncella que recibió unas voces y ella se subió a un caballo, se puso una armadura, dirigió un ejército y cambió el rumbo, los destinos de una nación. ¿Por qué? Porque tenía ese fuego, ese ardor, esa fidelidad a Dios, ese deseo de santidad para sí y para llevar a los otros. El fuego que quiere contagiar a los otros. Santa Catalina de Siena, otra gran santa, que viendo que el Papa estaba en Aviñón ya durante mucho tiempo, ella fue la que convenció al Papa de volver a Roma con sus palabras, con su fuego. Ella era consejera de innumerables autoridades y todas se daban cuenta de que ese fuego venía de inspiración divina. Entonces todos estos santos, podríamos poner muchos más ejemplos, ustedes se acordarán de muchos santos que fueron movidos a la santidad o a hacer hechos heroicos por ese fuego que nuestro Señor Jesucristo viene pidiendo hoy para nosotros, para cada uno de nosotros. Quiere que ese fuego arda en nuestros corazones. Y nos dice: cuánto deseo que ya esté ardiendo. ¿Qué deseo tiene nuestro Señor? De vernos a cada uno de nosotros ya con ese fuego, con ese entusiasmo por las cosas de Dios y no con la tibieza que muchas veces nos encontramos. Nosotros somos tibios tantas veces ante las cosas de Dios y Dios quiere que nos enfervoricemos. Nos dice más:
¿Y cuánto deseo que esté ardiendo? Con un bautismo tengo que ser bautizado. Habrá gente que dice, bueno, pero aquí nuestro Señor Jesucristo ya empezó su vida pública, ya había sido bautizado. Porque si nos recordamos, el Evangelio comienza con el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Comienza su vida pública, sí, y entonces ya ha sido bautizado. Entonces nos habla de que tiene que ser bautizado otra vez. Con un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y qué angustia sufro hasta que eso se cumpla? ¿Qué bautismo es este? Es el bautismo de la penitencia. De la penitencia no, es el bautismo penitencial, podríamos decirlo, pero de la sangre, de lo que Él va a derramar por nosotros, de las gracias que va a obtener por nosotros mediante ese bautismo de sangre que va a derramar para la conversión nuestra, para nuestra santificación, para que crezcamos en la gracia de Dios, para que nos enfervoricemos y tengamos ese ardor, ese fuego que Él quiere tener en nuestros corazones. Por eso la pasión que Él sufrió es el triunfo nuestro, es nuestra victoria. En la gracia de Dios y en la misa se renueva una vez más, de una manera incruenta, sin derramamiento de sangre, la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Ahí es donde nosotros encontramos ese bautizo, esa sangre, esa fuerza que nos ayuda a ser ardorosos, a amar la santidad, a ser héroes de la caridad. Y nuestro Señor Jesucristo a eso nos está invitando hoy. Prestemos atención, porque es una invitación de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí nos dice una frase que es, podríamos decir, la que nos cría más perturbación, a algunos tal vez. Que pensáis que he venido a traer paz a la tierra. Nuestro Señor Jesucristo diciendo que si piensan que ha venido a traer paz a la tierra. En Navidad, cuando celebramos al Niño Dios, muchas veces antífonas, oraciones, el príncipe de la paz, nos va hablando que Él es el príncipe de la paz, el que viene trayendo la paz a los corazones. Cuando uno se confiesa, uno dice, tus pecados están perdonados, vete en paz. Él viene trayendo la paz. Y ahora dice, ¿pensáis que he venido a traer la paz? No he venido a traer la paz, sino la espada. ¿Qué es esto? No he venido a traer la paz, sino la división. ¿Qué es esto? Entendamos, el que se deja influenciar, el que se deja arder, quemar con ese ardor de Dios, cambia su vida. Cambia su vida. La vida de los santos es una antes y otra después de su conversión. Cuando la persona decide entregarse a Dios, su vida cambia totalmente. Y a partir de ese momento hay una división entre el bien y el mal. Hay un abismo irreconciliable. Como decíamos el otro día en la fiesta de la Asunción, es la enemistad perpetua entre el linaje de la serpiente y el linaje de Nuestra Señora. Entre el bien y el mal. Hay una división. Entonces la persona que quiere llevar ese ardor, ese fuego, ese entusiasmo hasta sus últimas consecuencias, que eso es la santidad, va a encontrarse con personas que no acompañan esa santidad. Va a encontrar con personas que no quieren seguir ese camino de santidad y que quieren seguir el camino del pecado, el camino del mal, el camino, sabemos, del infierno. Por lo tanto, hay una enemistad irreconciliable entre el bien y el mal. Por lo tanto, la persona que quiere seguir a Dios va a ser piedra, va a ser división de aguas. Por donde pasa la persona, va automáticamente a crear unas personas que sean simpáticas a ella o que quieran llevarse, ir también hacia los caminos de Dios, y otras personas que automáticamente solo con la presencia de esa persona van a tener rechazo. Pero no por la propia persona, sino por lo que representa, por la santidad, por el bien, por los principios que quiere llevar. Y ahí está la división. Y entonces aquí está lo que nuestro Jesucristo, yo no he venido a traer la paz. Y por eso nuestro Jesucristo dice, y en la lectura dice, en la liturgia, mi paz no es como la da el mundo. Nosotros muchas veces pensamos la paz, el llevarnos bien todos mutuamente, eso no es paz. Eso es muchas veces hacer la paz con el mal, hacer las paces con el demonio. Y no es estar en paz o llevar la paz de Cristo. La paz es la tranquilidad del orden, nos dice Santo Tomás. Si no hay orden, si no hay esa tranquilidad, yo no vivo en ese orden y en esa tranquilidad, no hay paz verdadera. Un jefe, un bandido de ladrones,
un cabecilla de una pandilla de ladrones. Entonces se reúnen todos los ladrones y uno parece qué bien se llevan estos ladrones. Están totalmente coordinados, están bien, se llevan bien, viven en paz. Y trabajan en paz, trabajan súper efectivamente. Es una falsa paz. No es la paz verdadera, porque ahí hay desorden. Y nunca puede haber paz cuando hay desorden. Es en el día que menos se piensan. Uno, lo sabemos, los malos muchas veces se unen contra el bien, pero luego entre ellos viven peleándose. Ahí no hay verdadera paz. Puede haber una paz aparente, que es la paz que nos presenta el mundo. Una paz que intenta tranquilizar la conciencia del pecado. Y nosotros muchas veces queremos hacer esas paces con el pecado o con gente que va por el camino del pecado. Y nosotros, si queremos decirnos realmente católicos, va a haber división. Y por eso nuestro Señor Jesucristo dice, en una familia, en el seno que nuestro Jesucristo, pues en la familia, en la institución más amada por nuestro Señor Jesucristo, que más cuidó, más delicada también, célula fundamental de la sociedad. Ahí también se va a producir esta división, lógicamente. ¿Por qué? Nuestro Jesucristo nos dice, habrá dos que se pelearán contra tres, tres contra dos, el padre contra el hijo contra el padre. Pero un momentito, ¿y entonces dónde está el cuarto mandamiento? No había un mandamiento, son 10 mandamientos, el cuarto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Cómo el hijo va a estar peleado con el padre? Aquí nuestro Señor Jesucristo, que se olvidó de este mandamiento. Santo Tomás lo explica también muy bien. Un padre no tiene obligación de respetar el cuarto mandamiento, por supuestísimo. Honrarás a tu padre y a tu madre. Pero si mis padres no aman a Dios, no reconocen al Padre nuestro, a Dios Padre, ¿cómo voy a reconocerlos a ellos? No es que deje de tener esa obligación, pero yo primero tengo la obligación de obedecer a Dios, de servir a Dios, de ser fiel a la vocación incluso que Dios me ha dado. ¿Cuántas veces ha habido problemas, ahora que digo de vocación, familiares por culpa de una vocación? Santos, Santa Bárbara. Santa Bárbara murió por sus padres, martirizada por sus padres. Muchos otros santos, ¿por qué? Porque fueron ellos los que la persiguieron. ¿Por qué? Porque preferían verla muerta antes que por los caminos de Dios. Suena fuerte, hay gente que pone caras así como... Es que, claro que sí, es una cosa horrible. Es como que podríamos decir antinatural. Y más cuando la persona quiere servir a Dios. San Francisco de Asís, todos conocemos la historia. Él tuvo que dejar todo, hasta sus vestiduras, todo, a su padre, que estaba exigiéndole que me devolviese todo el dinero, que me devolviese las cosas. ¿Quiere? Pues yo te devuelvo todo, hasta la ropa. Se quedó sin nada, el obispo lo cubrió con su manto y dije, yo ahora sí que puedo llamarte Padre nuestro. ¿Por qué? Su padre lo había despreciado, lo había dejado. Y él, sin despreciar a su padre, él obedeció primero a Dios. Entonces, este mandamiento nos enseña, esta lectura nos enseña y nos recuerda que ese fuego, ese ardor, va a crear división, no como un objetivo, es una consecuencia. La persona que quiere ser fiel a ese fuego, por donde pase, va a crear división. Va a ser piedra de escándalo. Christianus alter Christo. Los cristianos son otros Cristos. Si nuestro Señor Jesucristo produjo esa división entre los fariseos, entre los judíos, por donde pasaba, así vamos a ser nosotros. Lo que tenemos que pedir en esta Santa Misa es que no seamos de los que quiere hacer las paces con el mundo, de los que quiere tener esa paz falsa, paz mentirosa, paz que no nos lleva a unirnos a Dios, paz que no es la tranquilidad del orden. La única paz es la de estar bien con Dios, ser fiel a Dios y después, evidentemente, vamos a estar bien con el prójimo. Nuestro Señor Jesucristo, Él en su vida pública, Él salió de Nazaret, estuvo los 3 años de vida pública, y Él en su vida pública, Él tenía una lámpara, tenía un fuego asegurado que estaba ardiendo por Él. Igual que nosotros cuando entramos en una capilla del Santísimo, vemos siempre representando la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en el Santísimo, en el Sagrario, con una lamparita, normalmente una lamparita roja que está ardiendo,
Eso representa la presencia de nuestro Señor. Entonces también Nuestra Señora era esa llama en la vida de nuestro Señor. Para Él era una alegría saber que había una llama que estaba ardiendo de amor por Él, con este fuego que pide nuestro Señor Jesucristo. Era una alegría, un consuelo saber que había una llama. Nosotros pedimos que si fuésemos fieles, al menos en una chispa, si fuésemos fieles en una pequeña chispa, nosotros conseguiríamos hechos heroicos como todos esos santos. Conseguiríamos con una chispa, y lo sabemos. Basta una chispa para incendiar, para provocar un incendio. Si nosotros con esa chispa de ardor, de entusiasmo, de fuego, de deseos de santidad, la llevamos a nuestra familia, a nuestros medios sociales, a nuestro trabajo, ¿cuánto bien podríamos hacer? Yo realmente soy esa chispa, soy esa llamita que quiere incendiar el mundo. Soy ese consuelo para nuestro Señor Jesucristo en los días de hoy en día, en los cuales tanto pecado hay, tanto rechazo hay. Soy esa llama realmente. Nuestra Señora era una llama y era un consuelo para nuestro Señor Jesucristo. Tanto así que se la representa en su corazón, como lo hemos dicho otras veces, con esa llama. Una llama continua de ardor, de amor, de adoración por Dios nuestro Señor. Nosotros pedimos en esta Santa Misa que seamos fieles a esa llama que cada uno de nosotros tiene que tener en su corazón, en su vida, que nos comuniquemos ese fuego unos a otros, que no solo nos lo comuniquemos, sino que crezcamos en ese fuego, en esa labareda, en ese entusiasmo de amor por Dios, de practicar las virtudes, de practicar el bien con el prójimo, de buscar hacer obras de caridad, de evitar el pecado, de odiar el mal. Eso es lo que nos pide nuestro Señor Jesucristo. Esa es la verdadera paz. Y por eso nuestro Señor Jesucristo nos dice que viene trayendo división. Esa es la división que el católico va a producir en su vida. Y no nos tiene que asustar, que nadie se asuste. Nuestro Señor Jesucristo no viene trayendo la paz, no, viene trayendo la paz verdadera, que es esa tranquilidad de conciencia, ese ser católicos auténticos, sin mentiras, sin hipocresías, de una manera coherente. Y es lo que pedimos, que tengamos ese ardor, al menos esa chispa, que con esa chispa comience a arder mi vida, comience a arder la vida de mi familia, comience a arder mi país, el mundo entero. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo.